Hola, buenos días, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues nada, hoy, pues como siempre os traigo un caso de estos que la verdad son bastante extremos y bastante dolorosos y que cuesta mucho tratar, pero que bueno, son reales como la vida misma y el problema es que en este gobierno, por decirlo de alguna manera, no se reconocen ni un 50% de estos casos. Muchos pasan desapercibidos, sencillamente no se cuentan, salvo que pues estés saltando o bueno, te salga en alguna noticia, pero muchas veces se quedan en la provincia donde suceden y tampoco salen de ahí ni nadie habla de ellos. Pero bueno, de todas maneras yo en este caso os voy a hablar de un caso tremendo, atroz, que para mí ya sabéis que todos los casos que estén relacionados con cualquier tipo de daño a niños es brutal, imperdonable, no se puede consentir bajo ningún concepto. Y este va a ser el caso que os voy a contar de la pequeña Laya, que es la niña que veis aquí, que lamentablemente, pues como os podréis imaginar, pues falleció cuando tenía tan solo 2 años. Y ahora vamos a ver un poco pues todo lo que sucedió. Aquí vemos una imagen con su padre real, ¿vale? Es decir, la madre, digamos que, pues había roto con el padre y se había juntado con otro señor, lo típico, ¿no? Que suele pasar en estos casos. Es que no falla, vamos, es raro que fallen estas cosas. Entonces, bueno, concretamente el 21 de enero de 2021 a las 10:49 horas, el 112 parece ser que recibe una llamada de urgencia por un caso de extrema gravedad. Así que nada, los servicios de emergencia lo único que pudieron hacer fue certificar la muerte de la paciente, que como os comento se llamaba Laya y solo tenía 2 años. Vamos a ver un poco en qué consistió todo este tema, ¿no? Pero ya os lo podéis imaginar. Digamos que este tipo de actos, filicidios, el filicidio de Laya en Zaragoza, no puede comprenderse únicamente pues, como un episodio criminal lamentablemente aislado, ni como una anomalía estadística dentro de la violencia intrafamiliar. Más bien constituye, digamos, una expresión extrema de ese fenómeno complejo donde concluyen factores individuales, relacionales e institucionales que al articularse, digamos que generan una serie de condiciones necesarias para que lamentablemente una vida infantil pueda ser anulada sin intervención eficaz previa. Esto nos cansamos de repetirlo una y otra vez. Entonces, la muerte de la niña a los 2 años de edad no fue un acontecimiento súbito ni imprevisible, que ese es el problema. Digamos que fue el desenlace de una trayectoria de violencia progresiva, lo cual me parece, ya os digo, es que al final para mí hay tantos culpables en estas cosas. O sea, ya no solo los perpetradores, sino todos aquellos que lo permiten, que es que me canso de decirlo, de verdad, ¿eh? O sea, ya os digo, no fue algo imprevisible porque la niña, como siempre, ya había presentado evidentemente síntomas de estar siendo maltratada. Y como siempre, aquí nadie hace nada, ¿vale? O sea, fue el desenlace de una trayectoria pues, de violencia progresiva que se desarrolló en un espacio socialmente concebido como protector, que debería ser tu casa y tus padres, o al menos tu madre biológica y el novio, me da igual, pero que en realidad, en su realidad cotidiana, funcionó como un ámbito de dominación, sometimiento y silenciamiento, que ya me dirás tú cómo se puede hacer eso con una niña de 2 años. O sea, es que ya es tan no sé, o sea, es que no, ya os digo, como dos personas adultas, o como un adulto, me da igual que sean uno que sean dos, me da lo mismo. O sea, pueden, digamos, abusar así de una niña tan pequeña, o sea, ¿cómo tienes no sé, de dónde sale eso de poder? Es que yo veo a un niño delante, o sea, y es que de verdad, o sea, me paro a pensar en esta niña, pero ¿cómo es posible que alguien sea capaz de hacer algo así? O sea, es que son cosas que de verdad, ya te digo, es que no me caben en la cabeza, por mucho que trate estos temas. Me vais a perdonar, pero es que es una cosa que me enferma de una manera
que es decir, pero ¿cómo se puede hacer algo así? O sea, es que hay que estar muy perturbado para hacer una cosa así, por favor. O sea, de verdad te lo digo, o sea, pégate de cabezazos contra la pared, oiga. ¿Sabes? Pero a una niña de 2 años totalmente indefensa, o sea, es que hay que ser cobardes y hay que ser muy ruines y asesinos y en fin. Entonces, bueno, en fin. Ay, que estas cosas ¡buah! Me dan unas ganas de reventarles. Desde una perspectiva estructural, pues el hogar en el que vivía la niña, como os podréis imaginar, operaba como una microsociedad cerrada, con normas propias, jerarquías internas rígidas, que ya me dirás tú qué rigidez va a haber con una niña de 2 años, que no sabe ni lo que hace ni lo que, o sea, es que no tiene conciencia todavía de, ¿sabes? Y una distribución del poder absolutamente asimétrica. O sea, Laia, que evidentemente por su edad y su dependencia absoluta, que estamos hablando de una niña de 2 años, ocupaba el lugar más vulnerable dentro de ese sistema. O sea, eso sin ninguna duda. Entonces, carecía primero de capacidad para verbalizar, denunciar o escapar como le pasa a la gran mayoría de los niños. Y dependía completamente de quienes paradójicamente se constituyeron en sus agresores, como es obvio para una niña de 2 años, que son 2 años, joder. ¿Qué vas a hacer con 2 años, por el amor de Dios? Es increíble. Entonces, en criminología, esta combinación de dependencia radical y aislamiento relacional constituye uno de los factores de riesgo más severos para la victimización letal infantil, por desgracia, una y otra vez. Bueno, aquí tenemos al cobarde mal nacido, que además le piselan la cara, porque lo de el policía lo entiendo, pero lo de el agresor en este caso son cosas que encima me pudren todavía más. Voy a ver si consigo alguna imagen por ahí en la que se le ve la cara un poco, pero también está bastante borrosa, entonces no se ve con la nitidez que a mí me gustaría. Porque a mí es que, sinceramente, o sea, cuando encima les tapen la cara a esta gentuza. En fin. Bueno, la cuestión es que, claro, lamentablemente el maltrato que sufrió esta niña, Laia, no respondió, ya os digo, a un patrón explosivo o episódico, digamos, a un trastorno psicótico que te da de repente, ni muchísimo menos, sino a una lógica de normalización. Es que un mal cuerpo, de verdad, ¿eh? O sea, me entra un frío y unos pelos de punta. Em, bueno, a una lógica de normalización progresiva de la violencia. Ah. Ay, golpear, castigar, humillar y someter dejaron de ser excepciones para convertirse en prácticas cotidianas, incorporadas a la dinámica doméstica como mecanismos legítimos de control. Pero ¿qué control? Por el amor de Dios, ¿qué control? ¿Qué control para una niña que no puede ni controlar, en fin, yo alucino. Este proceso de naturalización resulta central para comprender cómo se llega al felicidio. Perdona, pero no. O sea, no hay manera ni de comprender, ni de justificar, ni de nada este tipo de actos. Me vais a perdonar, pero como lo digo siempre, es que no se puede hablar de comprender cómo se llega al felicidio. O sea, lo siento mucho, pero es que esas son personas que merecen, por mi parte, desde luego, lo peor, y me da exactamente igual que me digan que si incito a la violencia y demás. O sea, es que me da exactamente igual, porque aquí los únicos violentos son estos asesinos que matan por parte de la madre a su propia hija. ¿Y de qué manera? O sea, ¿y de qué manera? Hay que ser, pero muy H de la P para cobardes de mierda. La violencia no aparece de repente en su forma más extrema, sino que se va construyendo aún encima lentamente, ¿no? Como si fuese eso, como si fuese una muñeca, o sea, como si van probando, ¿no? Erosionando un poco los límites morales hasta que la vida del menor deja de ser percibida como un valor absoluto. Entonces, en este proceso, la niña, bueno, pues fue perdiendo simbólicamente su condición de sujeto, como digo, para transformarse en un objeto, es decir, peor que a una muñeca vieja. Objeto de corrección, ¿qué corrección? ¿Qué corrección? O
si tiene 2 años. De descarga emocional, de poder. La cosificación de la víctima infantil es uno de los rasgos más característicos de los contextos de maltrato prolongado. Y en el caso de Laia se manifestó de forma particularmente cruda. Perdón, pero es que... en la utilización de castigos degradantes, como la ingestión forzada de sustancias nocivas o la aplicación deliberada de alimentos picantes como forma de disciplina. ¿En qué cabeza perturbada? ¿En qué cabeza cabe una cosa así, por el amor de Dios? Que alguien me lo explique, por favor. Que alguien me explique por qué estos degenerados nacen y llegan al mundo. O sea, de verdad, es que ley carcelaria, mira, me da exactamente igual. O sea, si no se va a aplicar justicia como Dios manda, yo os lo digo así de claro, a mí, vamos, pero clarísimo, clarísimo. O sea, porque estas prácticas es que no solo causan daño físico, que por supuesto, además, una agonía increíble que tuvo que vivir la niña, sino que constituyen actos de dominación simbólica, porque, a ver, no puede ser una dominación real sobre una persona que es que no tiene ni conciencia de ella misma. Entonces, es que anulan la dignidad básica del menor. O sea, es que se convierte en nada, por el amor de Dios. O sea, es que es una cosa que en qué cabeza cabe hacer cosas así. Yo ya lo digo, por más vueltas que le doy, sigo sin entenderlo, macho. Bueno, mirad, aquí se ve una imagen, la verdad es que es muy borrosa, pero porque ya viene así. Es que ya se le ve. O sea, ¿qué tipo de cara es esta? O sea, ¿cómo una persona grande, robusta, puede ser tan cobarde y tan malnacido para hacer algo así? O sea, en fin, es que al final me pudro tanto que me enrollo como una persiana, pero es que es una cosa. En fin, digamos que, bueno, la autopsia, pues lamentablemente, llega a revelar más de un centenar de lesiones. Permitió reconstruir el cuerpo de Laia como un archivo material de violencia, es decir, un archivo material es lo que os digo, una violencia prolongada, que no se produjo en un día y de una manera, no. Cada hematoma, cada cicatriz, cada fractura antigua, hablaba de una historia previa al desenlace final, de un relato silencioso escrito en la piel. Desde una perspectiva forense y victimológica, el cuerpo de la víctima se convierte así en testigo mudo, pero irrefutable, capaz de narrar lo que el entorno social no supo, no quiso o no pudo escuchar. Vale, que ya está bien. La evidencia de lesiones de distinta cronología fue decisiva para desmontar cualquier hipótesis de accidente, porque aún encima luego es eso. No es que ha sido un accidente, es que no sé qué se ha caído por las escaleras. ¿Pero qué pasa? Que encima nos cachondeamos y pensamos que las autoridades y que tal son tontas. O sea, los que son un tal son los servicios sociales. Me vais a perdonar que siempre pasa lo mismo con ellos, joder. Que son conocedores de estas historias y no hacen absolutamente nada. Entonces, claro, pues eso, cualquier hipótesis de accidente y para configurar jurídicamente la idea de maltrato habitual como antesala del asesinato. Porque estas cosas no pueden terminar de otra manera. Ya me dirás tú. O sea, es que el cuerpo de un niño tan pequeño tiene una resistencia, o sea, en fin. Así que nada, la noche de la muerte condensa de manera especialmente perturbadora pues la lógica de la violencia extrema por omisión, ¿no? Perdonadme. Perdonad, pero es que tengo que parar. Bueno, aquí ya están en el juicio los dos individuos, la madre y el padrastro, que es el que está delante, y que debió de adelgazar bastante, no sé si porque al estar en prisión provisional, a ver si es que alguien le dio para el pelo. Bueno, en fin, el caso es que están aquí ya en el juicio, que como sabéis siempre se prolonga entre una cosa y otra. Y bueno, pues como os comento, la noche de la muerte tuvo que ser horrible,
con una violencia extrema, como os comento. De hecho, la niña pues sufrió una lesión intestinal, le provocó una peritonitis dolorosa y potencialmente tratable si se hubiese intervenido a tiempo, claro. Sin embargo, pues la ausencia deliberada de la atención médica transformó una lesión grave en una sentencia de muerte. Así que este punto resulta crucial desde el punto de vista penal. O sea, no solo se castiga la acción que hiere, sino la decisión consciente de no impedir ese desenlace fatal cuando se tiene el deber jurídico y moral de hacerlo. Es que aún encima, pero bueno, es que esta gente, o sea, no, son los causantes del daño, que la omisión. Es que al final, en el caso de esta niña, la omisión fue tan relevante como el golpe inicial, porque prolongó su agonía y selló su destino. O sea, la niña tardó en morir y es que, en fin. Desde el análisis criminológico, esta forma de violencia por omisión pone en evidencia un tipo de racionalidad criminal particularmente inquietante, ya que no se trata de una pérdida de control ni de un arrebato emocional momentáneo, sino de una gestión calculada del riesgo. O sea, no llevar a la niña al hospital no fue un descuido, pero por supuesto que no. O sea, es que hay cosas que no hace falta decir. ¿Cómo va a ser un descuido si son ellos los que le han producido el daño? O sea, es que son cosas que, o sea, fue una estrategia totalmente implícita para evitar que se hicieran visibles los signos acumulados de maltrato encima. O sea, que es que el cuerpo herido de Laia no solo era una víctima, sino una prueba. Y como tal, debía permanecer oculto. Porque como los cobardes malditos que son, así la omisión se convierte en una prolongación funcional de lo que es la violencia activa, literalmente. Es que así es. Así que, bueno, el proceso judicial posterior permitió traducir este entramado de violencia en categorías jurídicas, que me las paso yo por donde yo me sé, las categorías jurídicas, en asesinato con alevosía, ensañamiento y agravante parentesco. Por supuestísimo. O sea, ya me diréis cómo se va a defender una niña de 2 años, alevosía total, porque es imposible la defensión, ensañamiento, porque le causas una lesión grave y la dejas agonizar, más tiempo del necesario porque ni siquiera llamas a una ambulancia. Pero mira, fíjate que te digo, es que es mejor en estos casos porque seguir en manos de estos individuos, o sea, hay que sacarlos de esa casa. Como sea, sacarlos de esa casa, como si los tienes que secuestrar, mira lo que te digo. O sea, es que hay cosas que, eso sí. Y por supuesto el agravante de parentesco. Como una madre, porque es lo que me pregunto yo en estos casos sobre todo, como una madre es capaz, por estar con un individuo, que yo no sé de qué tipo de individuos, con qué tipo de individuos se junta esta gente, para permitir algo así. O sea, ¿cómo es posible, por favor? Porque lo del tío tiene delito, pero lo de su madre es peor todavía, porque estamos hablando de su madre. Si es que se puede llamar así, que por supuesto yo creo que no. Pero bueno, más allá de lo que es la tipificación penal en sí, el juicio expuso una realidad social incómoda, y tan incómoda. El crimen no ocurrió en un vacío institucional. Y aquí es donde viene lo que más me cabrea, y lo siento mucho, pero es que si le he vuelto no de voz. Es que existieron contactos previos con servicios sociales. Señales que retrospectivamente adquieren una gravedad que en su momento no bastó para activar mecanismos de protección eficaces, pedazo de inútiles, que siempre estamos en lo mismo. Esto no implica, en teoría, atribuir responsabilidades penales a las instituciones, ¿ah, no? ¿Y entonces a quién se las vamos a atribuir? Porque los perturbados estos ya sabemos que son unos perturbados, pero los que no hacen nada, eso sí que están haciendo una omisión del deber de socorro. Entonces no me vengas con historias de, no, es que no se puede responsabilidad penal, pero sí obliga a una reflexión crítica, eso sí, sobre los límites reales de los sistemas de prevención, cuando se enfrentan a dinámicas familiares opacas, cerradas y resistentes a la intervención externa. ¿Qué resistencia ni qué nada? Los servicios sociales, cuando son conocedores de casos así, están en la obligación de quitar a esa niña de tal
y llevarlos a estos personajes a juicio. Es que yo conozco a una persona, pero este caso fue muy diferente, por supuesto. Bueno, pues aquí los tenemos con donde ven sus caras, como siempre la madre, con esa cara de tristeza, de ay, pobrecita yo, ay, es que yo no quería, ay, es que yo no sé qué, ay, es que tú, la madre que te hizo. Total, que como siempre, nada, no hay responsabilidad institucional, ¿qué va? Las instituciones funcionan maravillosamente bien, sobre todo en este país, ya lo sabemos. Y bueno, no solo en este país, en muchos más, porque esto lamentablemente pasa en más sitios. Pero desde luego aquí se lleva la palma, por decirlo de alguna manera. Voy a ver si puedo agrandar un pelín más la imagen para que, jolín, la pille bien. Es que al lado hay otra. Es que he pillado esta de casualidad, porque al lado hay otra figura. Pero bueno, no pasa nada. Con que veáis las caras de los tipos, me basta. Al lado hay otra foto de otra persona que no tiene que ver con el caso, por eso he cogido esta. Bueno, total, que ya os digo, el caso de Laia revela en este sentido una de las tensiones centrales en las políticas de protección infantil. El difícil, entre comillas, dicen ellos, equilibrio entre el respeto de la autonomía familiar y la necesidad de intervención estatal. Pero ¿qué respeto de equilibrio de autonomía familiar? Si yo eso lo entiendo perfectamente, lo de la autonomía. O sea, por supuesto que hay veces que no se pueden meter en cómo un padre normal educa a un hijo siempre y cuando no lo maltrate. Pero cuando estamos hablando de casos tan extremos como este, no hay equilibrio que valga. Perdona que te lo diga. O sea, es que tenéis que actuar sí o sí. Si no, lo estáis haciendo mal. Os estáis equivocando. Y estáis haciendo mal vuestro trabajo. Porque es necesaria, era más que necesaria esta intervención. Por eso yo siempre digo que en estos casos hay siempre más de unos culpables. Porque está claro que estos individuos son culpables y son gentuza, que es que no lo quiero ni... A ver, mira, a ver si puedo pillarla. Mira, ahora parece que se ve mejor. Ya sabemos que son gentuza del 3 al cuarto, que no merecen ni pan, vamos. Pero joder, es que para eso están las instituciones, ¿no? Si no, ¿para qué? ¿Para qué estáis? No es que no nos vamos a meter en la autonomía de los padres, no sé qué, bueno, nos vais a meter, os tendréis que meter, ¿no? Hasta cierto punto. Digo yo, no sé, ¿eh? O sea, si no, ¿para qué estáis? ¿Me lo podéis explicar? ¿Para qué estáis? Entonces, bueno, la familia sigue siendo en gran medida un espacio protegido, atención, frente a la intromisión pública. O sea, que es muy difícil lo que están manifestando básicamente, que un niño sea separado de sus padres, y esto incluso pasa judicialmente, incluso, y ya lo sabemos porque ha pasado en innumerables ocasiones, que jueces que saben que esos niños están siendo maltratados, los vuelven a mandar en su casa con sus padres. Y al final pasa lo que pasa. Entonces, no, es que, claro, lo de la intromisión pública, a ver, pero se entiende para personas normales. O sea, que evidentemente. O sea, pero otra cosa ya es esto, que estos son casos extremos, que es que no tienen nombre. Entonces, y esa protección que está diseñada para salvaguardar libertades, joder, es que se convierte en una barrera cuando se utiliza para ocultar violencia estructural contra los menores. Entonces, la muerte de Laia obliga a replantearnos hasta qué punto los dispositivos de vigilancia y acompañamiento social están preparados para detectar no solo la pobreza o la exclusión, sino también la violencia ejercida en contextos aparentemente normalizados. ¿Vale? O sea, y si estáis ahí, estáis para algo. Y si no, iros a vuestra casa, que seguro que hay mucha gente que está deseando trabajar bastante más apta. Joder, así de claro. Entonces, desde la sociología del derecho, la condena a prisión permanente revisable marca un punto de inflexión simbólico. El Estado no solo sanciona una conducta individual, sino que reafirma, pero como siempre tarde porque la niña ya ha fallecido,
un principio normativo fundamental, según el cual la vida del menor constituye un bien jurídico de protección máxima, ya se nota, incluso frente a sus progenitores, también ya se nota. Este mensaje adquiere especial relevancia en sociedades donde la autoridad parental ha sido históricamente considerada casi inviolable. Que sí, que me parece muy bien, me parece fenomenal, me parece magnífico, pero en estos casos no. Y no hay manera y no se justifica de ninguna forma que no. O sea, el caso de Laia rompe con esa tradición porque está situando el interés superior del menor, es lo que hay que hacer, o sea, por encima de todo el interés superior del menor, por encima de cualquier vínculo biológico o afectivo, es que me da igual. O sea, aquí lo que importa es el menor. Sin embargo, pues el impacto del caso no se agota en el ámbito jurídico. Resulta que a nivel social, lógicamente generó una conmoción que trascendió la mera indignación moral para abrir debate sobre la violencia intrafamiliar, la invisibilidad del maltrato infantil y la necesidad de revisar los protocolos de actuación de los servicios educativos, sanitarios y sociales, como decimos siempre. O sea, es que son muchos, ¿vale? Así que cada vez resulta más evidente que la protección efectiva de la infancia no puede descansar, no solo en el ámbito judicial, es que requiere una red interinstitucional sólida, volvemos a lo mismo, coordinada y sensible a señales que aisladas pueden parecer menores, pero que en conjunto configuran un cuadro de alto riesgo. Y con esto quiero decir, ya os digo, que no solamente significa ir a juicio cuando realizas algo así, es que previamente a eso, ¿vale? Existe, como he dicho, un círculo educativo, un círculo sanitario. Los médicos, cuando la niña va por las lesiones que tenía, cuando le rompían, vete tú a saber lo que le hacían pasar a la pobre niña. Y luego sociales y demás, gente que seguro que escuchaba a la niña llorar o que la veía golpeada. Es decir, esto no fue, ya os digo, de un día para otro. O sea, a mí no me cuentes historias, ¿sabes? Ah, mira, pues aquí tenía una foto en la que se ve todavía mejor el careto de estos, en fin. Entonces, bueno, pues ya os digo, es que la prioridad siempre es el menor, porque hay instituciones de sobra, no solo los servicios sociales. Y es que si no se coordinan, si no se ponen como objetivo principal todos ellos, acabar con esto, vamos a seguir así eternamente, esto no se va a acabar nunca, nunca. Porque siempre, no, lo primero el respeto a la familia. Además, bueno, el respeto a la familia, cuando es una familia, ya os digo, normal. Pero cuando estamos hablando de una familia que hace semejante barbaridad, vamos, es que no tienes pueblo para correr, macho. O sea, no tienes pueblo para correr. Entonces, bueno, pues lo de siempre, la sociedad con estas cosas pues se indigna y demás, lo cual es lógico, pero el caso es que aquí nadie hace nada, porque el acto se repite una y otra vez. Entonces, cada vez, ya os digo, es que no se puede en este caso tomarse ni un solo descanso, o sea, es que hay que estar atentos, especialmente en estos casos que ya se manifiestan desde un principio, que ya se ve que esa niña está padeciendo malos tratos y de verdad que sabiendo que se encuentra en un alto riesgo, o sea, ya os digo, o sea, es que hay señales, ¿vale? Que me da igual que sean más aisladas o más concretas, me da igual. Que sí, que pueden parecer menores o peores, pero que siguen siendo un alto riesgo. Punto y pelota. Esa niña fuera de esa casa, ¿vale? Al menos hasta que esta gente sea debidamente juzgada. Y por mí, vamos, eternamente. O sea, eso está claro. ¿Vale? Me estoy refiriendo al caso de que no hubiese sido el final tan desgraciado. En fin, es lo que estaba diciendo. Yo conozco a una persona, es que para que veáis las diferencias, o sea, yo alucino, tío. Porque yo conozco a una persona, una pobre persona que está sufriendo una desgracia. Es una persona a la que yo quiero muchísimo.
que tiene conocimientos médicos y tiene tal. Y bueno, pues una de sus hijas nació en unas circunstancias bastante extremas y tal, por las condiciones en las que se encontraba su madre, lamentablemente, y tuvieron que sacarla a la niña de esa manera antes de tiempo para evitar que, bueno, en fin. Entonces, claro, esa niña ya nació con un X% de discapacidad por ese parto tan traumático de alguna manera. Y claro, en algún momento determinado la niña se quedaba como muerta, literalmente, o sea, se quedaba. Y el padre, pues, lógicamente, y menos mal, ¿no? Que lo vio, que se dio cuenta que no respiraba y tal, y entonces le hizo la maniobra porque ya os digo, conocedor de la medicina y demás, pues le hizo la maniobra de salvación, la RCP, la reanimación cardiopulmonar, que sabéis que, o sea, es que eso es fundamental, saberlo, y todos debería ser obligatoria esa asignatura, ¿eh? Os lo digo. Ya dejarse de tanta gilipollez de asignaturas que no sirven para nada y que nos enseñaran a todos este tipo de cosas. Es que todos deberíamos saber por obligación salvar una vida de alguien. Ya sea por atragantamiento, ya sea por una reanimación cardiopulmonar, eso sí que debería ser obligatorio. Y en otras asignaturas que no sirven absolutamente para nada. Así de claro os lo digo. Y entonces este chico sí tenía esos conocimientos y le realiza a su hija una reanimación cardiopulmonar como debe de ser para evitar su muerte. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando se trata de un bebé, un niño muy pequeño, ¿vale? Me da igual 2, 3 meses, es muy fácil que al realizar esa reanimación cardiopulmonar pueda haber una pequeña fractura, una pequeña fisura realmente de alguna costilla. Bueno, pues simplemente por este hecho, a esta persona le fue retirada. O sea, cuando llevó a la niña al médico, le es retirada. O sea, los médicos, porque siempre ante la duda están obligados a llamar ya os digo, a la protección, a los servicios sociales y demás. Bueno, pues en este caso hicieron lo que cuando lo tienen que hacer no hacen, y cuando lo tienen que hacer de verdad, como casos como el de Laia, no lo hacen lo suficiente, y resulta que este pobre chico, pues le dicen, mire, es que es nuestra obligación, tenemos que dar parte al juzgado, tal, no sé qué. Y mientras tanto, te quitamos la custodia de la niña durante 6 meses hasta que se produzca el juicio. Vamos a ver. Que alguien me lo explique. Es decir, ¿cómo es posible que en un caso como este sí que se tomen todas las medidas que se deben de tomar y en estos casos concretos del que estamos hablando no se haga absolutamente nada? Es que es una cosa que no me puedo explicar. Menos mal que pudo dejar a la niña con sus padres. Menos mal. Menos mal. Y la dejó, y evidentemente cuando hubo el juicio, por supuesto, solo faltaría, el juez dijo, tranquilo, yo sé que usted no es ningún maltratador, ni muchísimo menos. Esto está claro que ha sido por precisamente salvarle la vida a su hija. Dice, así que no se preocupe, que recupera usted inmediatamente la custodia y esto tal igual. ¿Vale? Pero tuvo que pasar por el trago, por si no tenía ya suficiente, con la desgracia que vivió con su mujer, por si no tuviera suficiente que le pase esto. ¿Vale? O sea, y que alguien me lo explique. Y luego pasen cosas como esta. Y aquí, ¿dónde están esas alertas de los médicos? ¿Dónde están esas alertas que rápidamente a una persona buena, como es este chico, le pase esta putada y luego resulta que estos tipos... O sea, es que tela marinera, ¿eh? Tela marinera, qué vergüenza. Bueno, aquí tenemos al verdadero padre, como veis, bastante afectado, obviamente, porque si yo me entero de eso, en fin, ya me encargo yo personalmente, pero afectado cuando se entera de lo que le han hecho a su hija. Entonces, yo es que creo que a ver, sinceramente, yo sé que soy demasiado honesta y que a veces a lo mejor la cago por bocazas, pero es que
es que toco madera porque estas cosas, pero es que yo pienso que una vez que te arrebatan lo más importante de tu vida, o sea, es que me da igual lo que me pase. Me da igual. O sea, yo mire, pero tú te vas conmigo. O sea, te quiero decir, mm, es que me da igual lo que me pase. O sea, es que si te quitan lo más importante, ya te digo. O sea, lo más fundamental en tu vida, ¿qué me importa? Porque si dices, no, es que tengo otros hijos, ¿vale? Como en el caso de tal, pues de otros casos, pues tienes que salir adelante por tus otros hijos. Pero si solamente tienes uno y te lo arrancan de esta manera tan cruel y tan tremenda, yo me llevo por delante a quien haga falta, te lo digo. Me llevo por delante y digo, total, o sea, a mí qué más me da, si es que ya me habéis quitado todo. Es decir, luego ya que pase conmigo lo que tenga que pasar. Es más, ya me encargaré yo de que pase lo que tenga que pasar. Pero está claro que, porque quién, en fin, yo no quiero, es que se me va la boca y no quiero. En fin, no quiero, pero, joder, es que vaya tela. Entonces el caso es que, bueno, a ver si voy terminando ya, porque al final me enrollo, pero es que es la vida misma. Es que quiero de verdad que entendáis joder, ¿cómo se puede creer en la humanidad con estas cosas? Yo, mm, no, hombre, hay gente buena y tal. Bueno, pues sí, sí, alguna persona buena hay. De hecho, pues sí, hay gente que hace todo lo que puede por salvar la vida de la gente, esto que he dicho yo muchas veces, la gente que intenta buscar una cura contra, la gente que tal. Pero es que yo cada vez creo menos en la humanidad. O sea, es que lo tengo clarísimo. Y pongo como ejemplo esa gran canción de Robe, y ya no porque sea tal, de Roberto Iniesta, que aún encima lamentablemente también se nos ha ido, y que se llama Nana Cruel. O sea, es que no puede ser más real. Es que se te ponen los pelos como escarpias. Es que es así. Porque no se puede definir mejor. O sea, de verdad, si tenéis la oportunidad de escuchar la canción, aunque solo sea para pararos a pensar lo que dice la letra de esa canción. Porque es real como la vida misma. Aparte tiene otra que se llama Puta Humanidad, que también habla un poco pues de eso, de que al final te vas dando cuenta, por mucho que intentes entender al ser humano y que intentes, pues como hemos hecho todos, o al menos yo, también entender y decir, bueno, vamos a ver tal, no sé qué, darle mil vueltas, al final no hay manera de explicárselo. Y es un poco a la conclusión que se llega en esta canción también. De, mira, yo que he estudiado al ser humano, yo qué tal, o sea, me doy cuenta que no, o sea, que al final, en fin. En términos teóricos, el filicidio del Haya permite escribir este caso dentro de una tipología más amplia de violencia filicida, especialmente aquella que se produce por maltrato crónico y negligencia extrema, señores, negligencia extrema, y no por impulsos psicóticos, altruistas o vengativos, como se observa en otras modalidades. Es que aquí no hay una narrativa de no, matar por amor, ni una ruptura psicótica evidente, que digas tú, el padre, violencia vicaria, básicamente, o sea, el padre para hacerle daño a la madre. No, es que aquí no existe nada de eso, sino básicamente una degradación progresiva del vínculo parental hasta su total vaciamiento ético. Es decir, que la muerte no fue concebida como un fin explícito desde el inicio, pero sí se volvió tolerable, asumible, es decir, estos dos individuos adultos sabían perfectamente que con el daño que le causaban cada día a esa niña y las lesiones y las agresiones y, en fin, lo que le debieron de hacer a la pobre, asumieron en todo momento lo que podría pasar y que esto podía acabar como terminó. Y les dio exactamente igual. ¿Vale? Así que, ya os digo, fue totalmente asumible y finalmente aceptada por quienes tenían la obligación de impedirlo. Así que la historia de Laia, si entendida, no es únicamente la historia de una niña asesinada, sino la de una infancia desprotegida en el sentido más radical del término. No solo desprotegida por su familia, como comentó, no, sino insuficientemente protegida por el entramado social maldito que debía funcionar como red de seguridad y que una vez más falló a una niña de 2 años.
Su caso interpela directamente a la sociedad en su conjunto, porque revela que el maltrato infantil extremo rara vez es completamente invisible. Es que eso se ve. Yo que he trabajado con niños precisamente de 0 a 6 años, es que eso se ve. Joder. Además porque son niños que son muy infelices, que se retraen, que están asustados, que son asustadizos, que se ponen en un rincón, o sea, es que se ve cuando un niño algo no va bien. Se ve de sobra. ¿Vale? O sea, por eso digo que es que la educación, los medios educativos también son conscientes, joder. Entonces, ¿qué queréis que os diga? Es que más no puedo decir. Bueno, ya no sé qué más imágenes poneros, pero al final eso es lo de menos. Total, que es lo que estamos hablando y lo que es que estoy diciendo desde un principio. Aquí son cosas que dejan huellas, señales, silencios incómodos. Ya os digo que si no se interpretan a tiempo, al final terminan como terminan, que es básicamente cristalizando en tragedias irreversibles. Abramos los ojos, pero abramos los ojos los que nos dedicamos a eso, ¿vale? Pero también, oye, como vecina, yo puedo ser consciente de que una vecina mía está siendo maltratada y es mi obligación avisar a las autoridades inmediatamente, ¿vale? O sea, que ya no es solamente cosa de los supuestamente expertos, que no hacen más que negligencias una y otra vez. Es que ya estamos hablando pues de cualquiera que sea testigo de alguna manera de ese daño, está en la obligación total, vamos, de hacer lo que sea. O sea, ya os digo. Finalmente, desde una perspectiva ética y política, el filicidio del Haya obliga a reconocer que la violencia contra los niños, que este es el problema real, no es marginal ni excepcional, sino una de las formas más graves de fracaso colectivo, pero sin ninguna duda. Pero fracaso. Porque allí donde un menor muere a manos de quienes debían cuidarlo, no solo fracasan los individuos implicados, como digo yo siempre, sino que fracasa, ya os digo, una red social, institucional y cultural que no supo o no quiso interrumpir a tiempo la cadena de violencia. Por eso, el nombre del Haya no debe permanecer únicamente en los archivos judiciales o en la memoria mediática, y por eso estoy haciendo este vídeo, sino en el centro de cualquier reflexión seria sobre protección infantil, responsabilidad penal y los límites morales de la convivencia familiar. ¿Vale? Pues que quede clarito. Y luego encima, tras la muerte de la niña y mientras se está desarrollando la investigación penal, resulta que surge un conflicto en torno a su figura que no se extinguió con su vida, para más INRI, sino que se prolongó simbólicamente en una disputa, atención, que aunque secundaria frente a la magnitud del crimen, adquirió una profunda carga ética, jurídica y emocional, que es, atención, lo que hay que oír, el desacuerdo entre la madre biológica y el padre biológico sobre el destino final del cuerpo de la niña. Mira, en fin, o sea, que una sinvergüenza como esta señora, aunque encima tenga el descaro y la jeta, después de lo que le ha hecho a su hija, no, es que voy a ser yo la que decida cuál va a ser el destino final del cuerpo de la niña. Y unos cojones de pato. ¿Sabes? O sea, que luego encima se tenga que producir y que se permita. Es decir, tú te callas, pero vamos, tú te callas y te quedas presa de por vida, que es lo que tienes que hacer. Vas a venir tú ahora a decir dónde vas a enterar a la niña mal nacida, pero ¿de qué vas? O sea, ¿de qué vas? Entonces, claro, o sea, resulta que hay este desacuerdo, que hay un conflicto por el enterramiento, que se convierta aún encima en una extensión post-mortem de la fractura familiar y de la violencia relacional que había atravesado la vida de la niña, del Haya. Entonces, el padre biológico de la menor, que era el único con dos dedos de frente aquí, que no convivía con ella en el momento de los hechos y no estaba implicado bajo ningún concepto en el maltrato, solicitó obviamente hacerse cargo del entierro y por lo menos, después del daño que le han causado, por lo menos dar sepultura a su hija en su localidad de origen, fuera de Zaragoza.
O sea, que es que su pretensión no respondía únicamente a un deseo práctico ritual, sino a una reivindicación simbólica, que es al menos recuperar a su hija del espacio donde había sido violentada, sacarla, aunque fuera tardíamente, del ámbito en el que se había producido su destrucción. Obviamente, o sea, para él, el lugar de enterramiento se convirtió en una forma de restitución moral, un intento de ofrecerle, dentro de lo malo en la muerte, la protección que no había podido garantizarle en vida. Y resulta que frente a ello llega la sinvergüenza de su madre, detenida e imputada por asesinar, ya os digo, con alevosía, ensañamiento, o sea, que se dan todas las figuras agravantes de parentesco, que es que eso es presión permanente, o sea, es que es así. Manifiesta su voluntad de que la niña fuera enterrada en Zaragoza. Es que a mí que me importa lo que tú manifiestes si eres un asesino. O sea, es que tiene narices. Ciudad en la que, claro, había vivido y muerto. Entonces, desde el punto de vista jurídico, la controversia no era menor. Ambos progenitores conservaban formalmente, atención, derechos sobre el destino del cadáver. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo se puede consentir después de una cosa así? Es que esa señora tiene que perder absolutamente ya, vamos, no todos los derechos, sino todo en la vida. O sea, absolutamente todo. Cualquier derecho, todo. Lo tiene que perder todo. Y que me vengan con esta historia, sinceramente, es que ya me toca los cataplines, pero de una manera, o sea, es que ya es lo que me faltaba aún encima, ¿no? O sea, que llegue la tía y no, es que desde el punto de vista jurídico, mira, me vas a perdonar, me vas a perdonar, pero el punto de vista jurídico te lo vas a meter por donde yo me sé. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que la tía todavía conservara formalmente derechos sobre algo y más relacionado con la víctima, en fin, me vais a perdonar, ¿eh? Entonces, claro, sí, es uno de ellos el que estaba acusado, como pasa siempre, de ser el causante directo de la muerte. Pero ya sabemos que, evidentemente, con colaboración y permisión y omisión por parte de la persona, la madre biológica. Y luego, ay, se ponen a llorar en el juicio, ay, no sé qué es lo que hay, que no sé qué, que no sé qué. En fin, vamos. Entonces, o sea, ya es que es lo que faltaba. Entonces, este vacío normativo, o al menos esta zona gris del derecho, porque hay muchas zonas grises en el derecho, ese es el problema. Por eso yo acabé hasta las narices. Y cuando me quedaban 4 asignaturas de nada, dije, que me voy a criminología. Porque es que me niego a estudiar derecho eclesiástico, me niego a estudiar derecho tributario. Digo, es que aparte estoy hasta las narices de ver la cantidad de barbaridades que he visto. Así que dije, mira, que le den, ¿vale? Y esto puso de relieve lo del tema de la zona gris del derecho, en este caso, una paradoja perturbadora. ¿Quién está siendo juzgado por haber destruido una vida puede al mismo tiempo reclamar capacidad decisoria sobre el cuerpo de la víctima? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo? Total, que es que al final esta disputa obligó a la intervención judicial, atención. Y ya no tanto por una cuestión logística, es que me da igual, como por la carga simbólica del conflicto. Los tribunales debieron dirimir no solo entre 2 voluntades enfrentadas, no tenías tú la culpa, sino entre 2 narrativas incompatibles sobre el significado del haya. Para el padre, una víctima que debía ser separada del escenario de su sufrimiento. Y para la HDP, una hija cuya memoria se pretendía mantener en el mismo lugar donde había sido negada como sujeto y tratada como una muñeca rota. En ese enfrentamiento el cuerpo de la niña se transformó en un último campo de batalla relacional donde se proyectaron culpas, responsabilidades y tentativas de control. Y a mí esta individua que ha hecho semejante barbaridad, vamos, es que ni me mira a la cara. Así que finalmente, menos mal, pero me parece muy fuerte que se diga finalmente, la justicia dio la razón al padre biológico, autorizándolo como debe de ser a hacerse cargo del entierro y trasladar los restos del haya, resolviéndose el conflicto a favor
de quien no había participado en su muerte. Es que es obvio, ¿no? Lo siguiente, es que ya no tendría ni que haber habido juicio. Es que esta señora tiene que ser silenciada sí o sí. O sea, usted no tiene ya ninguna palabra que decir bajo tal, que es usted una asesina. Coño, que ha matado a su propia hija, punto y pelota. Es que no va usted a decidir sobre nada. Es que es lo que me faltaba por oír. Entonces, esta decisión, aunque limitada en sus efectos materiales, pues tiene un valor profundamente simbólico. El ordenamiento jurídico reconoció implícitamente que la potestad parental no puede ejercerse en igualdad de condiciones cuando uno de los progenitores ha quebrantado de forma radical su deber primario de protección. Es que efectivamente, es que no hace falta que vengan a reconocerlo, es que debería caer por su propio peso. Entonces, de este modo, el derecho no solo sancionó penalmente el crimen, es que solo faltaría, sino que también reconfiguró la legitimidad moral para decidir sobre el destino final de la víctima. Ya os digo, como si estuviera que encima aplaudirles por hacer algo así. Es que es alucinante, tío. Así que desde una perspectiva sociológica y victimológica, este episodio revela hasta qué punto la violencia filicida no concluye con la muerte física del menor, que es lo más triste de todo, sino que continúa desplegándose en el terreno simbólico, jurídico y emocional. Que haya una lucha por el enterramiento no es un simple trámite administrativo, sino una disputa por el relato final de la vida de la pobre niña Laia, quien tenía derecho a llorarla, a nombrarla, a decidir dónde debía descansar, que era su padre sin ninguna duda. En sociedades donde la sepultura conserva una fuerte carga cultural y afectiva, y si no que se lo digan a los padres de Marta del Castillo, que aún no han podido enterrar a su hija por culpa de unos malnacidos, decidir dónde reposa un cuerpo equivale en cierto modo a decidir quién tiene derecho a apropiarse de su memoria. Entonces, este conflicto pone de manifiesto ya lo que es otra dimensión crítica del filicidio, que es la fragmentación radical del lazo parental. Porque en la mayoría de los duelos infantiles, los padres se ven unidos por el dolor, pero es que en este caso el duelo se vio atravesado por la imputación penal, la sospecha y la ruptura irreversible. Es decir, el cuerpo de Laia no fue solo un objeto de duelo, sino también de confrontación, como si incluso la pobre niña después de muerta, siguiera atrapada en una lógica de dominación, disputa y apropiación que marcó su breve existencia. Triste, ¿no? Lo siguiente. Así que este episodio, aparentemente marginal frente al peso del proceso penal, adquiere especial relevancia en un análisis de cualquier tipo criminológico, porque ilustra cómo la violencia extrema contra menores desborda los límites del derecho penal clásico y penetra en otros ámbitos normativos: el derecho civil, el derecho funerario, la protección de la dignidad post-mortem, que todo es un conjunto. La figura del menor asesinado interpela al sistema jurídico incluso después de la muerte, obligándola a redefinir. ¿Quién puede? Obligándole porque quieren y porque la justicia está mal hecha. Porque si lo hacemos bien, lo tienes claro. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, interpela al sistema jurídico. Pues coño, cambia las leyes. ¿Vale? Porque que incluso después de la muerte haya que el tribunal o el sistema jurídico se vea obligado a redefinir quién puede ejercer derechos sobre un cuerpo que ya no pertenece al mundo de los vivos. En fin. Pero es que además tampoco puede ser tratado como un objeto neutral. O sea, en fin. Bueno, entonces para terminar me voy a quedar con esta imagen. Perdonad por mi vocabulario, perdonad por mis enfados, perdonad por mis lo que sea, de verdad. No lo puedo evitar. Estas cosas me pueden y no lo puedo evitar. Entonces, como os comento, es que es alucinante. Yo no sé qué es lo que opináis vosotros. Espero leeros en comentarios, pero desde luego yo creo que es alucinante. O sea, es para mear y no echar gota. Así que bueno, en ese sentido el conflicto por el enterramiento de Laia funciona como una metáfora final de todo el caso. Una niña que no pudo decidir sobre su propia vida y tampoco pudo decidir sobre su muerte, ni sobre su descanso, ni sobre nada, quedando su destino sometido a una lucha entre adultos y a la intervención tardía del Estado. La justicia logró resolver el conflicto formalmente. Claro, tarde. Pero no pudo borrar la carga trágica de ese enfrentamiento, que incluso el último gesto hacia ella
estuviera marcado por la violencia, la culpa y la fractura. Qué triste, qué lamentable, qué... En fin. Así que la historia de Laia no termina con una sentencia ni con una condena firme. Termina o quizá continúa en la forma en que su cuerpo fue disputado, trasladado y finalmente enterrado, como si incluso en el silencio de la tumba persistiera la necesidad social de interrogarse sobre lo ocurrido, sobre lo que no se supo ver y sobre la imposibilidad de reparar plenamente una infancia destruida. ¿Vale? Así que, ya os digo, que sabemos que los dos culpables le pegaban, que no sabían por qué, porque la niña nunca se portaba mal, porque esto lo declara una hermana que tenía mayor en aquel momento de 9 años. El juicio se produjo 2 años y 9 meses después, por supuesto previamente con jurado popular, que considera tanto a la madre Vanessa Muñoz Pujol de 30 años y el padrastro Cristian Lastanao Vallenilla de 35. Ya os digo, culpables de este delito que ya hemos hablado: asesinato con alevosía, ensañamiento de encima agravante por parentesco, y tanto la fiscalía como la acusación particular de la abuela, del padre biológico de la niña y de la Generalitat de Cataluña pidieron para ambos prisión permanente revisable, como no podía ser de otra manera, que es la pena más alta establecida para mí, las hay peores, en el Código Penal. Pero es lo que pasa. Y al final, la sentencia. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ya os digo, es que estamos hablando de que la autopsia encontró no menos de 100 lesiones en un cadáver de poco más de 15 kilos. 73 eran heridas recientes. 73. ¿Vale? Habéis escuchado bien. Las otras 28 antiguas. Es decir, la molieron a palos. ¿Vale? Y esto abundó el jurado popular integrado por 5 hombres y 4 mujeres, explicando que tenía lesiones en cráneo, cara, tórax, abdomen, extremidades. Es decir, en una niña de 2 años, ¿qué esperamos? Así que parece ser que los especialistas del Instituto de Medicina Legal de Aragón precisaron aún más que la causa de la muerte se produjo en realidad un día antes de su fallecimiento. Para que veáis, cuando un fuerte golpe en el abdomen le causó la rotura del duodeno, una situación típica en los casos de maltrato infantil. Los forenses explicaron que se trata de una lesión especialmente dolorosa que la pequeña soportó un poco más que paracetamol, hasta que su madre y padrastro desgraciados llamaron al 112 la noche del día después, cuando ya no había cura posible para esa peritonitis infecciosa que sufría. Y además le realizaron diferentes pruebas toxicológicas al cadáver de la pequeña, analizando un cabello de 6 centímetros, y lo que encontraron fue más terrible todavía. Al menos durante los 6 meses previos a su muerte, la pequeña Laia presentaba un consumo continuado de cocaína y en su organismo se hallaron trazas de cannabis, del antidepresivo venlafaxina, que es el que estoy tomando yo, y del hipnótico zolpidem, que también lo estoy tomando yo. O sea, casualmente, fijaos por dónde. El zolpidem, os recuerdo que es el veneno que utilizaba Jeffrey Dahmer para dejar causa a sus víctimas. ¿Vale? Y que yo lo tomo para la noche para dormir, pero en una dosis lógicamente regulada. Pero si me tomo más de 2, ya es una... No me sale ahora la palabra. Así que no solo había maltratos físicos. Hay que ser burricos, ¿eh? Hay que ser burros, pero burros salvajes, retrasados, en fin, porque la investigación policial revela castigos desmedidos
para enderezar una posible mala conducta de la pequeña. ¿Cómo es posible? Como por ejemplo hacerle comer guindilla, ducharse con agua fría en pleno invierno. O sea, es que es la maldad, el diablo en persona. El diablo en persona, lo siento mucho. Pero aquí no hay cuentos que valgan, no hay cuentos que valgan. Entonces, el juicio duró apenas una semana, pero ya os digo, siempre después de 2 años y pico. Por eso, claro, el padrastro adelgazó de lo burraco que iba, claro, cuando sucedieron los hechos y luego como apareció en el juicio, evidentemente. Espero que le hubieran dado bien para el pelo. Entonces, el jurado considera, como no podía ser de otra manera, aunque luego al final lo que diga el jurado depende del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Supremo, que son los que tienen la última palabra, pero en estos casos creo que no hay ninguna duda, considera que los testimonios son suficientes para concluir que tanto la madre como el padrastro de Laia la maltrataban en plural de forma persistente y habitual, para que luego encima vaya a decidir esta dónde van a enterrar. En fin, es que tela. Es más, los miembros del jurado popular consideran que existió un claro ensañamiento de ambos con la niña al no recurrir, o sabiéndola agonizar de esa manera, al 112 ni a ningún otro tipo de asistencia médica tras producirse la rotura del duodeno. Propiciaron un aumento deliberado e innecesario del dolor de Laia durante esos 2 días. ¿Cómo os lo coméis? ¿Cómo os lo coméis? Hay informes médicos que estuvieron apoyados por la declaración del jefe de homicidios de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Aragón para dar cuenta de la investigación policial. Laia comenzó aquel día a las 7 de la mañana comiendo pimienta y con una ducha fría por no obedecer el que sí tiene 2 años. Payasos. Y lo terminó pasadas las 10 de la noche, como todos sabemos. Aunque por las fotos que extrajimos de los móviles de los acusados, pensamos que su fallecimiento se tuvo que producir bastante antes. La autopsia era brutal. Presentaba lesiones traumáticas por todo el cuerpo que solo le podían haber causado sus, que eran quienes se encargaban de su cuidado, según explicó este policía. Y en su declaración el responsable del atestado refirió una conversación de WhatsApp de noviembre de 2020 entre ambos acusados, en la que llamó especialmente la atención la dureza de sus palabras y la imagen que las acompañaba. Manifestó: nunca habíamos visto algo así. Según narró en la fotografía, Laia aparecía colgada a más de 2 metros de altura de un gancho de pared. La expresión de pánico y horror de su cara es terrible. Insistió antes de relatar la conversación entre los acusados. Jijiji, por llorar, dice el padrastro. Jajaja, responde la madre. Desgraciados. Y luego ya volvemos a lo de siempre, que la madre acusa al padre, el padre acusa a la madre. Trataron de causar, ya os digo, de achacar la muerte al otro. En fin, cuando el individuo afirmó que habían acordado entre ambos que si pasaba algo, él asumiría la responsabilidad. Jijiji. Tú. Madre. Y ya os digo, durante varias jornadas, unos y otros se han culpado directamente del fallecimiento de la pequeña. Yo no impuse nunca a ninguno de mis hijos un castigo cruel. Nunca le di guindilla, ni ajo, ni tabasco, ni nada picante a Laia. Tampoco la encerraba en el armario. Jamás le froté con caca la cara, dijo la madre durante su declaración, y se culpó a sí misma de no ver las lesiones que sufría su hija. Por aquí que te vi. Si yo no estoy en casa, no los baño y no los visto, no puedo ver esas lesiones. Se justificó explicando que era la única persona que trabajaba y se mostró sorprendida por la forma de comportarse de su entonces pareja, la que nunca vio golpear a la niña y de la que dijo que delante de mí no era capaz de tocarles un pelo mal nacido. Tuve que haber avisado a las autoridades, lo sé, pero es que tenía miedo de que me quitaran otra vez los niños.
Ay, otra vez por algo será malnacida. Porque mi anterior abogada me advirtió de que si dejaba de tener a un hombre a mi lado podría suceder. Claro, claro. Declaró en referencia a su situación personal. Pues ella, junto a Laia y otros 2 hijos, procedían de Girona, donde las autoridades le habían retirado la custodia durante un tiempo por el peligro para la integridad de los pequeños. Por algo sería. Señora, por algo sería. No obstante, como no, y por fallos del sistema, logra recuperar de nuevo la custodia, es cuando se muda a Zaragoza, donde empieza a convivir con el otro acusado, con quien encima había tenido un 4.º hijo. Y ella manifiesta, no, si yo no estaba capacitada para ejercer de madre de mis hijos, el juez no debería habérmelos devuelto. Agregado encima con sus 2, porque esta señora tenía una jeta impresionante, según agregó en su declaración, y luego darle guerra al padre por lo del enterramiento, que haya que ser sinvergüenza. Y dice que no, es que lo de siempre, o sea, que cuando llegó al trabajo sobre las 6:30, que la vi toda amoratada, como si fuese la primera vez, Cristian me dijo que al ir a buscarla al colegio se le había caído de los brazos por la escalera y que al subirla al coche se le había caído también. Cuando entré a casa la tenía tumbada, la niña tenía la tripita mal, pero no la vi en un estado que me hiciera pensar que podría fallecer. Pero será... Lo achaqué a la gastroenteritis que tenía desde hacía unos días, señala la individua esta malnacida. Yo después intenté reanimarla mediante el boca a boca, hice todo lo que pude. Finalmente llamé al 112. Lo que supe después, porque me lo contó mi hija mayor, fue que el mismo día de la muerte Cristian le dio a Laia una patada en el abdomen y de eso murió. ¿Y qué dice el padrastro? No, es que Vanessa los maltrataba, les pegaba por cualquier cosa, por decir palabrotas, por quitarse los juguetes. La he visto hasta empujarlos contra el marco de una puerta o meterles en la boca su propio vómito. Cuando Laia no quería comer le daba una guindilla y una vez que se hizo caca en la bañera le metió la caca en la boca. Yo vivía amenazado por ella. Me decía que me iba a denunciar por malos tratos. ¿Os creéis qué tipo de espectáculo lamentable es este? Es que es tan lamentable este espectáculo. Tan lamentable. Total, que estos son algunos de los extractos de la declaración del padrastro de Laia, quien, si bien reconoció que en alguna ocasión había golpeado a la niña, ofreció una explicación para tal comportamiento. No, yo les pegaba flojo para que ella no les diera más fuerte. Era como una advertencia para evitar un castigo mayor. Es que... qué circo, macho, qué circo. Esto con la intención de hacer un dibujo de la personalidad de la que ya era su expareja, aunque los psicólogos que la examinaron fueron más allá en su descripción. La psicóloga que se entrevistó con la madre explicó en su declaración que presentaba una inteligencia límite, lo que no conlleva una discapacidad, ni mucho menos una justificación, y sí la consideró sobradamente capaz para valorar los hechos. Que tiene una personalidad muy inestable emocionalmente, me la suda, es muy impulsiva y tiende a mostrarse desafiante, aún encima. Es muy difícil que cambie de forma de opinar, egocéntrica y suele mostrar agresividad en situaciones de desacuerdo. Pues te vas a meter la agresividad, querida, por donde te quepa. Y con esto me voy porque ya no me puedo indignar más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.